Hola, de nuevo te saluda tu hermano y amigo Gerson Bravo. Quiero compartir contigo la segunda parte de la serie de Apocalipsis, donde hablamos la semana pasada o en el video anterior. Hablamos acerca del juicio final y la resurrección de los muertos. También explicamos un poco acerca de cómo interpretar el libro de Apocalipsis y algunos elementos importantes que caracterizan al futurismo. Puedes verlo en el video anterior y ver la explicación de cada uno de los métodos que algunos pueden aplicarse al contenido y cada uno podrá usar el método que estime conveniente para su interpretación. Sin embargo, en este estudio estamos usando el método paralelo, el método paralelista, con el fin de poder entender el texto de una forma clara y sobre todo que podamos tomar en cuenta las referencias tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todas las referencias bíblicas que estén asociadas al mensaje que habla Apocalipsis. Hoy hablaremos acerca de la simbología y también de la gematría. Serán el centro de nuestra atención, por tanto necesitamos tener una Biblia en mano y hacer lectura de algunos de estos pasajes que hemos citado. Por ejemplo, en el inciso A tenemos Apocalipsis 11:9, que yo invito que usted tenga a mano la Biblia para leerlo. Inciso B, Apocalipsis 12:6. Inciso C, Apocalipsis 12:14. Inciso D, Apocalipsis 13:5. Inciso E, Apocalipsis 12:12 y 17:10. Esos son los textos que tenemos que tener a la mano para poder interpretar, para poder leer y para poder entender qué significa la simbología y además de las mediciones temporales, particularmente porque estos son referencias específicas que tienen un significado. Por lo tanto, al leerlo, debemos entender el significado en sí para poder tener en cuenta la explicación del texto. Simbología. Dentro del campo de la simbología, como un mecanismo literario para poder expresar contenidos o formas, el ser humano siempre ha utilizado algunos métodos para poder referirse a algunos temas, dándole al símbolo una especial atención, dado que el símbolo permite dar un contenido a través de una ejemplificación. Hay situaciones, hay momentos, hay escenas en las cuales una referencia puede ser un simple símbolo. Le puedo poner muchos ejemplos de simbología. Una simbología, por ejemplo, es cuando nosotros decimos que a una dama no se le lastima ni con el pétalo de una rosa. El pétalo de la rosa tiene una simbología de forma automática. La simbología de la rosa y del pétalo de una rosa es lo más delicado, lo más sensible, lo más hermoso. Es decir, que a una dama no se le puede tratar mal, sino que se debe tratar con toda delicadeza, con todo cuidado. El texto bíblico dice que traten a sus esposas, los maridos, traten a sus esposas como a vaso más frágil, es decir, con delicadeza, con cuidado. Entonces el símbolo viene a tratar en Apocalipsis una referencia directa a lo que se quiere reflejar, a lo que se quiere decir. Por tanto, el símbolo representa algo, una figura, en el presente o en el futuro. En Apocalipsis, el símbolo se refiere a algo del pasado, a algo del presente o a algo del futuro. No tiene tiempo. Es atemporal. Es anacrónico. Es decir, que no tiene la relación directa con el tiempo, por eso es trascendente. Por eso se le dice el símbolo como trascendental, porque no tiene tiempo, no tiene limitación. Tenemos también al tipo. El tipo es una representación icónica, una representación simbólica, pero más restrictiva. Es decir, que se refiere a algo del tiempo futuro, únicamente a algo del futuro. No es algo del pasado, sino más bien
que desde el pasado se refleja un tipo para que se pueda proyectar hacia el futuro como un antitipo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de manera directa, como Adán, que es el tipo de Cristo, dado que Adán hizo algo, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, que él hizo algo que impactó al mundo entero. Jesús hizo algo que impactó también al mundo entero. Que por causa de Adán, el ser humano conoció la muerte, pero por causa de Cristo, muy por el contrario, un antitipo distinto, a través de Jesús conocieron la vida eterna, la salvación. Por la causa de Adán, del pecado de Adán, hubo muerte, pero por causa de Cristo hay vida. Y tenemos otros tipos y antitipos que usualmente se reflejan con Jesús. Un tipo del Antiguo Testamento en vínculo directo con el Nuevo Testamento es el Cordero Pascual, el Cordero que se inmolaba en la Pascua. En el Nuevo Testamento, Jesús es ese antitipo del Cordero que es llevado a sacrificio. Tenemos también el pan sin levadura, es el símbolo del cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento. Las hierbas amargas, el sufrimiento de nuestro Señor y otros temas que seguramente usted ha escuchado o ha estudiado antes o ha compartido en algún tema con otras personas. Ahora hablemos de las mediciones del tiempo. Realmente el tiempo en Apocalipsis suele detenerse en algunos casos y suele avanzar en otros. Pero hay algo particular que conecta los primeros cuatro puntos, el A, B, C y D, porque están estrechamente vinculados el uno con el otro. Solo que en algunos casos tiene una relación directa con aspectos específicos y en otra son referencias generales. Sin embargo, todos tienen un vínculo común, que se refieren al mismo periodo de tiempo. Se refieren al mismo periodo de tiempo. Veamos Apocalipsis 11:9. Yo le invito a usted que vaya a su Biblia y vaya detenidamente a leer conmigo el verso 9 y el verso 11 de Apocalipsis 11. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Pero después de 3 días y medio, en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Entró en ellos el espíritu de Dios, el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Noten ustedes allí que el 3 y medio días, o sea, 3 días y medio, se refiere a un periodo de fracción del número 7. 3 días y medio se refiere a media semana. Representa la mitad de 7 días. El número perfecto es el 7. Por tanto, 3 días y medio se entiende como un periodo que se refiere a las acciones de Satanás, acciones malignas, como darle muerte a los dos testigos. En este caso, la resurrección de ellos da a entender que Satanás y sus acciones no son del todo poderosas, es decir, que Satanás tendrá un periodo de tiempo de trabajo. Él hará mucho daño a la iglesia, pero no va a acabar con ella. Por lo tanto, el maligno tratará constantemente de hacerle daño a la iglesia, como en el 11 y el 12 de Apocalipsis, pero no tendrá resultado su acción. Una acción a medias, una acción no perfecta, una acción imperfecta, una acción negativa. Luego, cuando vamos al inciso B con el capítulo 12, verso 6, nos damos cuenta que el texto señala lo siguiente. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sea sustentada por 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? Si multiplicamos 3 años y medio y cada año en el calendario judío equivale a 30 días, nos da un total de 1260 días. Es decir, equivale a 3 años y medio y mide la persecución realizada por Satanás durante la edad cristiana. Inciso C, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto aparece en Apocalipsis 12:14. Esta no es la primera referencia acerca de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel ya había hecho referencia cuando el mismo rey Nabucodonosor fue puesto
en reflexión, en meditación, en un juicio que se le emitió, y él debía pasar por ese periodo para poder reflexionar. Este periodo en Apocalipsis 12:14 hace referencia directa al periodo de acción del maligno, es decir, un periodo en el cual el maligno va a querer dañar, va a querer perjudicar a la iglesia. Y en el 12:14 es donde se vuelve a mencionar, ya en el verso 6 habla de 1260 días, pero en el 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Verso 14, y se le dieron a la mujer dos alas como de águila, dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 1260 días o 3 años y medio. Finalmente, aparece la referencia de 42 meses en el capítulo 13, verso 5, y es una reiteración del mismo periodo. Hablando del poco tiempo del 12:12 que recién leímos y del breve tiempo del 17:10, sin duda está relacionado con la era cristiana, que comparado con la eternidad es un periodo corto de tiempo. Luego venimos a estudiar la gematría. La gematría es un conjunto de estudios referidos a la era cristiana y el Antiguo Testamento, la simbología que representaba cada uno de los números. De hecho, el número 1 representaba la unicidad, la unidad, plenitud, algo que era pleno, algo que era intrínseco. Dios es uno y no hay división en él, por tanto, hay unidad, hay plenitud, hay algo que realmente está compactado, sólido. La numerología permite también dar símbolo a cada uno de los números o dar una interpretación de lo que implica cada uno. El número 2 implica compañía. El número 3 se refiere a la divinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 4 es el número cósmico, el número del mundo, el número del planeta, los cuatro vientos, los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. El número 5 se refiere a una fuerza limitada, es como tener una mano nada más. Es una fuerza que está limitada por la humanidad. El número 6 es el número humano, es decir, el número terrenal. Recuerdan ustedes que al estudiar Apocalipsis nos damos cuenta que hay un número de hombre, es el 666. Es porque es ese número el que no logra llegar al número 7 y es el día de la creación del hombre, el día 6. Es la referencia a la humanidad, a algo del mal, del pecado, engaño, falsedad, falacia. Imitación del 7, pero no logra completar su propósito. Luego el 7 es la perfección, la plenitud, porque se refiere a lo divino con lo creado, es decir, es esa vinculación entre Dios y el hombre a través de la salvación. Por tanto, el 7 puede referirse a la salvación, a la plenitud, a la perfección, etc. El número 12 está relacionado con la religión, con el liderazgo, con la parte del ser humano presentándose delante de Dios. Por eso las 12 tribus de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, que son una representación simbólica de esas 12 tribus, las 12 naciones. Luego tenemos, por ejemplo, los 12 príncipes que fueron a vigilar la tierra de Canaán: Samúa, Safat, Caleb, Igal, Josué, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setul, Nabi y Jeuel. Todos ellos eran 12 príncipes. Tenemos también las regiones, las 12 naciones de Israel, y luego tendríamos de la simbología de las 12 piedras que puso Elías en el Monte Carmelo, cuando vino ese conjunto de profetas malvados. Luego tenemos a los 12 discípulos, que también viene a representar un número simbólico, una representación de religión. En el caso de los 24 ancianos de Apocalipsis refiere directamente a una religión plena, es decir, el pueblo de Dios, los mensajeros de Dios, dando a entender que el Antiguo y el Nuevo Testamento se ha completado.
la gente de la antigüedad, con los creyentes del Nuevo Testamento, que fueron salvos por fe, vendrán a formar parte de la plenitud de Cristo. El 1000, bueno, lo podemos entender luego como un periodo extenso, un número multitudinario. En cuanto a periodo, puede referirse a mucho tiempo. En cuanto a personas, puede referirse a muchas personas, algo numeroso. Pero también es un número muy relativo, dado que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede que ese periodo, como 1000 años, pueda también entenderse como un periodo muy, muy extenso para el hombre, pero para Dios un tiempo muy corto, un poco tiempo. Por eso, cuando a Satanás se le encadena simbólicamente, dice que él tendrá un tiempo de 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será desatado. Entonces, esa acción puede referirse a poco tiempo, porque para Dios eso es poco tiempo, para la eternidad eso es poco tiempo. Sin embargo, cuando se habla de número, de cantidad de personas, el 1000 es un número muy, muy grande. Por eso, cuando se habla de 144.000, podríamos entenderlo como el múltiplo de las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, por una cantidad enorme de personas. Su símbolo puede ser un gran número de salvos. No necesariamente debe ser algo restrictivo. Luego nos quedamos explicando un poco acerca de Patmos. Puede usted tomar una fotocaptura de Patmos en la actualidad y esto va para la serie de Apocalipsis. Así es que espero que usted le dé seguimiento a estos videos. Si usted considera que esta información le ha sido valiosa, déjenos un like, puede comentar lo que usted guste, hacer preguntas y le daremos seguimiento a sus inquietudes. Agradecemos a todas las personas que nos ven, que siguen nuestros videos y cerramos con el lugar donde fue redactado el libro de Apocalipsis. Es el libro de es la ciudad o la isla de Patmos, muy cerca de Éfeso, y la fecha ronda el año 96 después de Cristo. Aquí vemos la isla de Patmos graficada y luego veremos la serie sobre Jesucristo, sobre su iglesia. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.